Tenemos con nosotros al doctor Santana, que bueno, tiene algunos problemas técnicos con la cámara, pero acá lo tenemos. Él nos va a presentar a los estudiantes de qué carreras son y bueno, y hablarnos del tema, ¿verdad? Hoy, de qué trata el tema que vamos a tocar. Doctor, adelante. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar por acá y pues bienvenido a este espacio tan importante, ¿verdad? Que siempre es indispensable tomarlo en consideración para nuestro diario vivir. El día de hoy tenemos por acá a los estudiantes Maureen Agüero y Bernardo Alvarado, quienes son estudiantes de la carrera de Medicina y Cirugía y ya están avanzados en la carrera, ¿verdad? Ellos ya están cursando pues los últimos cursos de la carrera previo a iniciar su práctica final. Entonces ellos tienen ya mucho conocimiento recorrido y que externarles, ¿verdad? Por lo que es muy importante prestar atención y cualquier duda o consulta que surja, pues bienvenida sea, ¿verdad? Entonces espero que aprovechen muchísimo, ellos saben mucho del tema. El día de hoy van a estar hablando con respecto a lo que es la hipertensión arterial o presión arterial alta, ¿verdad? Que es una enfermedad que pues desafortunadamente muchos tienen, ¿verdad? Y no quiere decir pues que sea catastrófico, pero sí es muy importante tomar en consideración los puntos que ellos van a estar mencionando. Entonces, bienvenidos y muchas gracias. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Muy agradecidos de estar aquí y de exponerles el tema. Bueno, ¿pueden ver mi pantalla? Aquí, ¿qué he dicho? Bueno, mi persona, como ya lo dijo el doctor Maureen Agüero y mi compañero Bernardo Alvarado, les vamos a estar hablando sobre generalidades de hipertensión arterial. Vamos a dar pinceladas de esta enfermedad que es tan importante para la población costarricense y que una gran mayoría la tiene. Bueno, antes de abarcar más en el tema, introducirnos, es muy importante que sepamos de estadística. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a hacer conciencia, también nos va a alertar. En cuanto a estadística mundial... No se está compartiendo, no se ve que cambie la presentación. ¿No está cambiando? Disculpe. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, en cuanto a estadística, retomando... en el mundo hay 1.280 millones de adultos entre edades comprendidas entre los 30 a los 79 años que van a padecer de hipertensión arterial. Entonces vemos que es un número bastante importante. En cuanto al desconocimiento de la enfermedad, encontramos que es un 46% de la población, lo cual es un dato bastante importante. Y el control de la enfermedad, hay mucho desconocimiento sobre cómo manejarla, cómo llevar buenos hábitos de vida, un buen control de la enfermedad, que en este caso es un 21%. Y uno de los más importantes y que a todos nos toca, ¿verdad?, es la mortalidad, porque es una de las enfermedades que es una de las principales causas de muerte prematura a nivel mundial. Tiene uno de los principales puestos, 1 de 5. Entonces vemos que es un porcentaje bastante importante que podemos revertir. Ahora, antes de indagar más en el tema, es importante que sepamos qué es la hipertensión arterial, porque habrá muchas ocasiones en las que llegamos al doctor, ¿verdad?, y nos dice, bueno, es que usted es hipertenso, pero ¿cuánto se tomará en el tiempo? Mira, la hipertensión es tal y tal cosa y la podemos tratar de tal manera. Entonces es importante detenernos a explicar detalladamente en qué consiste antes de saber cómo tratarla. Entonces, la hipertensión arterial se basa en la fuerza que viaja la sangre en las arterias, es esa cantidad de sangre, esa velocidad en el vaso. Las arterias generalmente son los vasos sanguíneos más importantes, por así decirlo, porque llevan toda la sangre oxigenada a los órganos, a las distintas partes del cuerpo, que le va a permitir el buen funcionamiento. Entonces vemos la importancia, ¿verdad?, que estén funcionando adecuadamente. La presión arterial se va a encontrar complementada por dos medidas, la presión sistólica y la diastólica. ¿En qué se basa que sea sistólica o qué significa que sea sistólica? Bueno, sistólico significa
bueno, cuando nos dicen 120, 80, generalmente cuando escuchamos estas cifras, ¿verdad? 120 siempre es el dato sistólico. ¿Y qué significa? Bueno, es la contracción del corazón, es la fuerza que tiene el corazón para expulsar esa sangre de las cámaras cardíacas. Y la diastólica, que es el segundo dato que siempre escuchamos, es aquella salida de sangre del corazón, o sea, es la salida entre contracción y contracción, para que lo podamos entender. En cuanto a factores de riesgo, esto es muy florido y vamos a poner como los más recalcables para que los tomemos en cuenta. Bueno, en cuanto a la edad, si bien es una enfermedad que afecta mucho a adultos mayores, no va a discriminar a personas jóvenes, ¿verdad? Entonces puede dar a cualquier edad, en cualquier momento de la vida, pero usualmente se da más que nada en personas adultas, mayores de 60 años. ¿Y esto por qué? Porque generalmente las arterias van perdiendo esa capacidad de dilatarse o de contraerse, entonces van a ir debilitándose y el sistema, como un modo de compensación, o sea, el cuerpo, que es sumamente inteligente, trata de compensar esa deficiencia, haciendo que la sangre viaje con más fuerza, creando hipertensión. En cuanto a la etnia, bueno, como les digo, no es una enfermedad que discrimina y realmente la puede tener una persona blanca, la puede tener una persona morena, pero generalmente se da más que nada la raza negra. ¿Y por qué? Bueno, porque las arterias de las personas de raza negra generalmente tienen un factor, una proteína que se llama endotelina 1. ¿Qué pasa con esta proteína? Bueno, se va a encargar de generar vasoconstricción. Entonces tienen una mayor cantidad de esta proteína que va a hacer que el vaso vaya a tener una alteración, o sea, la arteria se altere y vaya a generar mayor vasoconstricción, o sea, mayor restricción para que esa sangre pase. El peso. En el peso es importante recalcar que eso está muy enlazado con el estilo de vida. Entonces, más que nada es en personas con obesidad, con sobrepeso, que tienen un estilo de vida no adecuado, que comen mucha comida chatarra y demás. Esto va a alterar que el flujo sanguíneo sea limpio. ¿A qué me refiero con eso? Se va a pegar plaquitas de grasa en las paredes de las arterias y va a restringir la luz de esa arteria, o sea, la abertura para que pase la sangre de manera adecuada. El consumo de alcohol. También está el consumo de tabaco, que también es un factor de riesgo importante. ¿Y por qué consumo de alcohol? Bueno, no es el consumo de alcohol ocasional, es aquel consumo que es muy repetitivo, que es en grandes cantidades, porque el alcohol me va a alterar un sistema que se llama sistema renina, que se va a encontrar en los riñones. Este sistema se va a encargar de controlar la presión arterial. Entonces, como bien les digo, nuestro cuerpo es maravilloso y cuando nosotros tenemos procesos en la vida cotidiana en donde nuestra presión se baja, ese sistema inteligente lo que hace es subir la presión arterial y entonces así ayudamos. Pero el consumo de alcohol lo que va a hacer es alterarlo, entonces él no va a saber cómo regularse y siempre va a mantenerse elevado. El sexo no discrimina, reitero, entonces se da tanto en mujeres como hombres, más sin embargo va a tener una mayor prevalencia en mujeres, va a tener mayor incidencia, pero en los hombres hay un dato muy curioso, que generalmente va a afectar a hombres a edades más tempranas, entonces se va a dar en hombres más jóvenes. En cuanto a las enfermedades existentes, la mayoría de la población costarricense siempre, por lo general, va a estar sobrellevando alguna enfermedad, ¿verdad? Por lo general siempre enfermedades crónicas como la diabetes, como problemas cardíacos. Entonces, aquella persona, aquel paciente que va a tener una enfermedad de fondo, por ejemplo, problemas cardiovasculares, problemas de irrigación, o sea, de oxigenación, como la diabetes, ¿verdad?, que va a restringir mucho el oxígeno en el cuerpo y demás, esto va a predisponer a que la persona padezca de hipertensión arterial. Ahora, los síntomas asociados
En cuanto a los síntomas asociados, habrán algunas personas que dicen, bueno, yo me di cuenta que yo era hipertenso porque yo no podía dormir, porque tenía sudores, porque tenía ansiedad, como lo puse en ese parrafito, sudores, ansiedad, problemas para dormir y enrojecimiento. Usualmente es lo que la persona dice, o también muy frecuente dice que tiene migrañas. Pero es en muy pocas ocasiones que se pueden relacionar. ¿Por qué? Porque además son síntomas síntomas muy generales que se pueden correlacionar con muchas enfermedades. Entonces uno no puede decir, esos síntomas son específicos de la hipertensión. La persona que tiene dolor de cabeza es hipertensa. No sucede de esa manera, porque como bien les digo, son muy generales y pueden ser específicos de muchas enfermedades. Entonces, generalmente, aunque es una enfermedad que va a generar mucha alteración por dentro del cuerpo, va a alterar nuestros vasos, va a alterar nuestros órganos y demás, no va a mostrar síntomas. Por eso se le llama asesino silencioso, porque cuesta mucho identificarlo. Por eso es necesaria las medidas seriadas de presión arterial para poder identificarlo de manera temprana. Ahora bien, reiterando el saludo a todos, comento sobre las enfermedades desencadenantes de la hipertensión arterial. Aquí tenemos una lista de las enfermedades que más frecuentemente se han registrado en análisis de datos, estudios, en literatura médica, que pueden propiciar que la persona padezca hipertensión arterial. El primer punto, apnea durante el sueño. ¿Esto qué es? La apnea durante el sueño es periodos breves en los cuales se para la respiración o se pausa durante un periodo de por lo menos 10 segundos. Entonces, esto se puede suceder por relajación de la musculatura de la boca, de la garganta, principalmente de la lengua, y puede contribuir grandemente a esta enfermedad. También puede verse dada la hipertensión desencadenada por el uso de fármacos. ¿Cuáles fármacos? Los de uso común. Fármacos para el dolor como el ibuprofeno, antigripales para cuando uno se siente enfermo. También se puede dar para personas que tengan algún padecimiento mental y estén tomando ese tipo de medicamentos. Asimismo, para las personas que planifican o previenen, principalmente las mujeres que toman anticonceptivos, y todo esto se ve muy relacionado a ese uso. También es importante que otros tipos de fármacos son las drogas ilícitas, la cocaína y el éxtasis, que siempre puede generar un perjuicio grandemente en la salud de todos nosotros como individuos. Las enfermedades renales, por la relación que ya la compañera mencionó respecto a el riñón y el corazón, un feocromocitoma, que es un tipo de tumor cancerígeno que ocurre en las glándulas suprarrenales que están muy cerca de los riñones, enfermedades cardíacas, cualquier tipo que ya la persona tenga, o una enfermedad tiroidea o paratiroidea, es decir, que afecta a la glándula tiroides, que es una pequeña glándula que nosotros tenemos ubicado a nivel del cuello, lo que popularmente, y seguramente habrán escuchado que algún familiar o conocido les diga, esa persona tiene cuello, se está refiriendo que padece de la glándula tiroides. Siguiente diapositiva, por favor. Disculpe, compañero, se dejó de compartir. Disculpas, es que el doctor desactivó mi audio, entonces no me deja pasar la presentación. Voy a tener que mantenerlo activo para poder ayudarle al compañero a pasar las diapositivas. ¿Lo logran ver? Sí, gracias, ya se puede ver. Muy bien, continuando. Existen diferentes tipos de hipertensión arterial. Comenzando, aunque suene extraño, por la secundaria es la más fácil de explicar. ¿Por qué? Porque la hipertensión secundaria es la que se da después o secunda a alguna otra enfermedad.
se busca algún padecimiento crónico, como bien ya mencionó la compañera, la diabetes, la hipertrigliceridemia, cualquiera de estas enfermedades que acompañan a la persona de por vida. Y la hipertensión primaria, también denominada esencial o idiopática, es aquella que se da por los principalmente hábitos como se maneja diariamente la persona. Es decir, la persona que bebe, la persona que toma, la persona que no hace ejercicio o que tiene una mala alimentación en general. También se puede ver por un incremento en el volumen de sangre. Siguiente, por favor. Las causas desencadenantes de la hipertensión secundaria son las que bien ya se mencionaron, las enfermedades crónicas, la diabetes mellitus, enfermedades de tipo renal, la apnea, que ya brevemente mencioné, la obesidad. Por esto es importante siempre considerar métodos alternos para la protección y promoción de la salud, como hacer el ejercicio, y de estas enfermedades en sí. Ok, la clasificación de la presión arterial en la consulta. Uno está acostumbrado a decir, yo no puedo tomar la presión arterial en la casa. Sin embargo, aconsejamos que siempre que uno tenga la posibilidad de asistir a un centro de salud, llámese un EVAI, llámese la clínica privada o de cualquier tipo, que lo haga. ¿Por qué? Porque el personal está capacitado para poder interpretar estos datos y prevenir cualquier complicación que se pueda dar. Una compañera mencionó que cólica es esta que una salida de sangre y la presión diastólica es la que ocurre cuando la sangre entra al cuerpo. Entonces, se categoriza. ¿Cómo se categoriza? Principalmente, una presión óptima es en la que la presión es menos de sistólica, menos de 120, y la diastólica menos de 80. La normal puede rondar en la sistólica entre 120 y 129 y la diastólica entre 80 y 84. Y aquí quiero hacer un hincapié muy importante, que es la presión categoría normal alta, porque si bien dice que es normal, en definitiva tiene la propensión de ser conocida como prehipertensión en diversas literaturas, aunque no es concluyente. Y esto es que el volumen sanguíneo aumenta la fuerza con la que pasa por nuestro cuerpo. Como bien se sabe, el corazón es una bomba, quiere decir que se contrae y se expande para poder entrar sangre, y esta sangre recorre una serie de tuberías en nuestro cuerpo que van a ser las arterias y las venas. Entonces, ¿cuál es la función? Permitir que la sangre llegue a todos los tejidos de nuestro cuerpo, administrándole así oxígeno y nutrientes para su buen funcionamiento. Y si no se tiene una regulación adecuada, entonces se va a generar un perjuicio. Este es el caso de la prehipertensión, en la cual el perjuicio ocurre a largo plazo. Entonces es por la exposición a una tensión arterial mayor. Después se puede ver la presión arterial medida en grados 1, 2 y 3, dependiendo de las cifras. Y este último punto que aparece en el cuadro es muy importante: la hipertensión sistólica aislada. Es decir, que la salida de sangre sobrepasa por mucho a la cantidad de sangre que entra en nuestro cuerpo. Entonces, a nuestro corazón, perdón. Entonces, esto es importante de diagnosticar. ¿Por qué? Porque en una descompensación nos puede llevar a lo que se conoce como una urgencia hipertensiva, en la cual usted únicamente debe ser atendido en un hospital, en un centro médico, para que se pueda prevenir cualquier desastre o eventualidad severa. Ahora bien, esta tabla se utiliza en personas a partir de los 16 años, pero nadie se excluye a que esta enfermedad se presente en una persona mucho menor. Ahora bien, ¿cómo debo medir la presión arterial?
si bien ya dije que se puede medir tanto en la casa como en un consultorio, es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, se tiene que estar tranquilo, por lo que se recomienda durante por lo menos un periodo de 5 minutos en los cuales no se haya tomado café, ingerido bebidas alcohólicas o fumado, descansar, estar sentado en reposo y poder relajarse. Se deben registrar en las mediciones de la presión arterial en 3 tomas separadas. ¿En cuánto tiempo? Aproximadamente entre 1 y 2 minutos entre toma. Se puede hacer en el mismo brazo, pero siempre es aconsejable tomar la toma, hacer la toma de la presión en ambos brazos. ¿Por qué? Porque las cifras varían y varían dependiendo de muchas cosas. Se debe buscar siempre la comodidad del paciente cuando se toma la presión arterial, por lo tanto, es importante mantener una postura adecuada. El paciente debe poner los brazos descansando sobre la mesa con el puño a nivel del corazón y sin cruzar las piernas. ¿Por qué? Porque estos pequeños cambios en cómo estoy sentado en mi posición me pueden alterar la presión arterial. Asimismo, cuando el médico utiliza este aparato que se ve a la derecha, que es el esfigmomanómetro, se debe considerar que el esfigmomanómetro sea apropiado para la persona, es decir, el grosor, porque hay personas que tienen brazos gruesos y personas que tienen brazos muy delgados. Como dije, y nuevamente lo reitero, medir la presión en ambos brazos y, por último, la monitorización de la frecuencia cardíaca. Es importante que el médico considere este último punto, porque de este modo se pueden descartar las arritmias cardíacas, que son alteraciones en su corazón, que se asocia con me está dando un infarto, estoy sufriendo un ataque al corazón, y eso es importante de siempre velar. Y también es importante mencionar que se toma la medida más alta de las que se hagan durante este proceso. Igualmente, si usted se toma la presión en casa, es importante que la en 2 días diferentes para que tenga continuidad. Muy bien, en cuanto a lo que acaba de decir mi compañero, lo hice como en forma de pregunta, como para hacer más hincapié. ¿Se puede hacer diagnóstico de hipertensión con una sola lectura, con una sola medición? Bueno, no se puede. ¿Por qué? Porque realmente varía un montón, como ya lo explicó él, ¿verdad? Entonces siempre vamos a necesitar varias mediciones para poder llegar a una conclusión. Recalcando lo que el compañero mencionó, se tienen que hacer 3 tomas y se toman en cuenta las últimas 2. Si se hace en casa, se tiene que hacer al menos en 2 días seriados. Y es importante, ¿verdad?, que siempre asistamos al centro de salud para hacer todo este procedimiento. Entonces, en cuanto a la presión arterial en el límite de la hipertensión, ¿a qué me baso con eso? Bueno, como lo dijo él, los que se llaman o decimos son prehipertensos, o sea que tienen una presión arterial que está en el límite de hacer una hipertensión grado 1, grado 2. Generalmente es reversible. Eso, tomamos en cuenta ahora que la hipertensión es una enfermedad crónica que nos va a acompañar toda la vida, que podemos controlar. Si bien es cierto, pero no nos vamos a curar de ella, solo puede remitir, o sea, la podemos mitigar, disminuir, pero nada más. Entonces, una persona que se encuentra prehipertensa con un nivel de presión en ese límite, realmente puede remitir y volver a tener una presión normobasal, que nosotros llamamos, o sea, esa presión normal, que es lo que hay que hacer, cambiar estilos de vida para poder instaurar una presión ya adecuada. Ok, en ese cuadrito que tenemos acá, que podemos observar, nos dice que cuando una presión arterial se encuentra entre 120 y 80, generalmente, ¿verdad?, que es la presión óptima cuando está disminuida, entonces podríamos medirla cada 5 años, que si la tenemos en un rango de normalidad, cada 3, que si es normal alta o prehipertensión, no nos acostumbramos al término, pero es muy conocido, se puede hacer cada año. Y si la persona ya tiene una hipertensión ya grado 1, que es mayor a 140/90, entonces es aconsejable, ¿verdad?, que al llevar mediciones en la consulta de manera periódica, que
se vaya a revisar y que también se haga tomas en la casa. ¿Qué sucede con esto? Bueno, es como lo que nos enseña la literatura, pero no es recomendable. Recordemos que es muy variable. La persona usualmente tiende a cambiar mucho sus hábitos conforme el tiempo. Entonces puede que ahorita tengas una presión arterial normal, pero que empieces a comer cosas que no son saludables y a la larga se te vaya alterando la presión. Y como si bien ya lo mencioné, es una enfermedad que es silenciosa y nunca nos vamos a dar cuenta si la tenemos o no, en la mayoría de los casos. Y usualmente siempre que vamos al doctor, ¿verdad? Antes de pasar a consulta, nos pasan haciendo vitales y nos toman la frecuencia cardíaca, la presión arterial, lo cual es muy significativo porque nos ayuda a saber cómo está la persona en ese momento. Entonces siempre es recomendable estar haciendo los chequeos de manera frecuente. Ok, los factores los modificadores de riesgo que aumentan el riesgo cardiovascular. La presión arterial es una enfermedad de suma relevancia. ¿Por qué? Porque es tan importante. Porque recordemos que nos altera el flujo de sangre que viaja por nuestras arterias, que es lo que ocupamos para que funcione adecuadamente nuestro cuerpo. Y en eso tiene mucho que ver nuestro corazón, ¿verdad? Porque es la sangre que entra y sale de nuestro corazón y tiene mucha impedancia en eso, entonces tenemos que hacer mucho hincapié en esto. ¿Cuál es uno de los modificadores? Las carencias sociales. Si bien en Costa Rica la mayoría de la población tiene acceso a los servicios de salud, lo cual es un gran beneficio, habrá un cierto porcentaje de la población que no goza, no tiene seguro social, no tiene ese seguro que le permita asistir a consulta, que tal vez vive en situación de calle, que son esas personas que no velan por su salud. Eso es un factor muy importante. La obesidad, como ya lo hemos hablado anteriormente, los trastornos psiquiátricos mayores. ¿Por qué? Porque tal vez es el paciente, la persona que el familiar no lo cuida como es debido, no le presta la atención a su salud, o que él mismo por sí ya no se cuida. Entonces es muy importante el tratamiento para el HIV, el SIDA, la enfermedad renal crónica, como bien lo expliqué anteriormente, por todo este sistema renina que me va a ayudar, ¿verdad?, a mantener estable la presión, el síndrome de apnea obstructiva, la hipertrofia ventricular izquierda, que es una alteración de las cámaras del corazón, que nos va a hacer más grandotas, ¿verdad?, y va a dificultar una salida eficiente de la sangre del corazón. Los antecedentes familiares de eventos cerebrovasculares. Esto es muy importante porque la genética tiene mucha fuerza y mucho peso en cuanto a presión arterial, ¿verdad? Más si nosotros nos llevamos un estilo de vida adecuado. Entonces, sí, tras de eso tenemos un antecedente, o sea, historia de que nuestro papá, mamá, hermano, abuelita tiene algún tipo de alteración cardíaca o vascular, o sea, en la sangre, va a repercutir en nuestra salud también a la larga, si no vamos a tener sumo cuidado. Y el estrés psicosocial, el estrés, que la mayoría de la población vivimos bajo ese estrés constante, ¿verdad?, que es muy importante y tenemos que saber controlarlo, ya que el estrés es una de las causas que va a desencadenar un factor de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque esto va a ocasionar que nuestros vasos sanguíneos se estrechen y que el corazón lata más rápido, entonces va a generar alteración en el flujo, no va a ser tan constante, tan adecuado como debería ser. Ahora, las complicaciones de la hipertensión, aquí tratamos de poner, ¿verdad?, algunas de las más importantes, de las que podemos observar con mayor frecuencia, porque realmente complicaciones es una gran lista, es muy larga, pero a grosso modo podemos encontrar esas que son las que más se dan en la población. Entonces, infarto agudo del miocardio, ¿en qué consiste? Bueno, básicamente es que va a haber una obstrucción del flujo de sangre que llega al corazón, ¿verdad? Entonces va a ocasionar que las células del corazoncito no se nutran con oxígeno, entonces se va a morir esa parte del corazón que no le llega oxígeno. La insuficiencia cardíaca también es una complicación, que es que el corazón no bombea suficiente sangre para la demanda que requiere el cuerpo, para la necesidad que requiere el cuerpo. El aneurismo, la misma presión de la sangre puede ir generando pequeñas bombitas, pequeñas dilataciones de la arteria, que a la larga estas se pueden reventar con la misma presión de la sangre y puede generar hemorragias importantes, más dependiendo en la zona en donde se encuentren. La insuficiencia renal,
como ya lo hemos explicado anteriormente. El accidente cerebrovascular, bueno, porque aquí la presión de la sangre va a ser tan alta que van a haber vasos sanguíneos que se pueden reventar y generar sangrado. Y la amputación, por lo mismo. ¿Por qué? Porque va a haber una alteración en la circulación que puede que en algunas zonas no llegue suficiente oxígeno, no llegue suficiente sangre, y eso genere que no se nutra, que no se oxigene esa parte del cuerpo y termine en amputación porque no va a ser un lugar funcional. En la retinopatía hipertensiva, aquí quise dejar varios grados de retinopatía hipertensiva. Básicamente se trata de que haber una alteración en la circulación de los vasos sanguíneos de los ojos que se pueden romper, generar hemorragia y que puede ocasionar incluso ceguera, o sea, es muy importante, y tenemos varios grados como los podemos observar. En cuanto a dislipidemia, bueno, es muy importante, tiene mucho que ver con la alimentación, con nuestro estilo de vida. Básicamente, como ya les había comentado, es ese vasito, ¿verdad?, que con nosotros no comer de la manera más adecuada por tener estilo de vida muy sedentario, entonces se va a ir pegando esas pequeñas placas de grasa en la arteria, va a disminuir el lumen y la luz de esa arteria, va a dificultar el paso de esa sangre, que es lo que nosotros conocemos. Sí, tenemos las grasas malas y las grasas buenas. Bueno, a eso nos referimos, con las grasas buenas. En cuanto a la prevención, bueno, la prevención son cosas que ya nosotros sabemos y es de conocimiento público, que si nosotros los involucráramos en nuestra vida diaria sería de gran beneficio si supiéramos cómo hacerlo adecuadamente. Por ejemplo, en cuanto a reducir la ingesta de sal, ¿por qué? Bueno, esto me le dicen, no consuma sal porque la sal es mala, o sea, no es que sea mala, es la cantidad que usted le pone a los alimentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generalmente la sal va a generar una retención de agua en el cuerpo, pero esto va a hacer que aumente el volumen de la sangre, entonces este volumen va a generar mayor cantidad de estrés, por así decirlo, en las arterias. ¿Por qué? Porque es mayor cantidad de sangre que tiene que pasar por esa arteria, por ese vaso sanguíneo. Consumir frutas y verduras, realizar actividad física con regularidad, no consumir tabaco, no consumir alcohol, reducir el consumo en este caso. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, ya como les había comentado, con toda la alteración que tiene a nivel renal, a nivel de nuestros riñones. Limitar la ingesta de alimentos ricos en grasas saturadas, porque es contraproducente, en cuanto a los ácidos grasos, a nuestras grasas buenas y malas. Nos va a llevar a tener dislipidemia y todo este tipo de alteraciones. Y gestionar el estrés, como ya lo habíamos mencionado, y medir periódicamente la tensión arterial, porque siempre es importante tener el control. Ya sabemos que es una alteración que se modifica con el tiempo. Ahora bien, entrando en el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial, se va a categorizar desde el punto de hipertensión límite o prehipertensión hasta el grado 1, 2 y 3. Sencillamente, el grado de prehipertensión es el que corrige con cambios en el estilo de vida, cuando usted empieza a tomar conciencia de su enfermedad y a cambiar sus hábitos, su manera de ser, la manera de alimentación y lo que come generalmente, hacer más ejercicio y similares. Ahora bien, el grado 1 de hipertensión es el que se va a manejar inicialmente del mismo modo, con cambios en el estilo de vida, pero va a ser diferente del anterior en que tiene un límite de tiempo para la corrección. El límite de tiempo hace referencia a que se espera que los resultados de la norma de la presión disminuyan si se aplica un tratamiento farmacológico, que pronto voy a hacer mención de algunos otros tratamientos farmacológicos, pero esto debe durar un plazo de 3 a 6 meses. Y en el caso de la hipertensión grado 2 y grado 3, como son más severas y pueden conducirme a un evento cardíaco, a cualquier situación a nivel de mi cerebro que me vaya a perjudicar, tengo que corregirla con más prontitud. Por lo tanto, en ambas se va a manejar un plazo de los 3 primeros meses. Ahora bien, existen diferentes grupos de fármacos antihipertensivos, es decir, los que yo utilizo cuando
padezco esta enfermedad. ¿Qué van a hacer los IECAS, los ARA2 y los diuréticos primeramente mencionados? Y estos son los IECAS van a ser los que terminen en tril, por lo general. Los ARA2 van a ser los que terminen en artán, y los diuréticos no tienen especificidad de nombre, pero sí de especificidad de zona de acción. Estos actúan principalmente a nivel del riñón, y lo que van a hacer es que usted haga diuresis, es decir, que orine más. ¿Y esto por qué es importante? Porque por lo general la hipertensión se va asociada a lo que se conoce como edema. El edema es la acumulación de líquido principalmente en las extremidades del cuerpo. Entonces es cuando cuando la persona que padece esta enfermedad se levanta y dice, hoy tengo los pies hinchados, eso es el edema, y se procura evitar eso. Con respecto a los IECAS y a los ARA2, estos son los fármacos que se toman principalmente vía oral, es decir, el médico le da a uno una pastillita y le dice se la tiene que tomar cada tanto tiempo, y es importante siempre acatar las órdenes del médico. ¿Por qué? Porque la manera de atención como el médico lo vaya a dirigir su tratamiento es importante. Entonces estoy seguro de que conoce muchos de estos fármacos como el enalapril, y se debe hacer conciencia sobre la utilización de estos fármacos. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Los betabloqueadores y los calcioantagonistas son también fármacos específicos para tratar la hipertensión, y se van a manejar respecto a la acción que hacen en nuestro corazón. Estos actúan a nivel del corazón, enlenteciendo y disminuyendo la velocidad con la que el mismo late, y así disminuyen la presión arterial, la fuerza, la resistencia y con la que circula la sangre por nuestro cuerpo. Los grupos son muy fáciles de identificar. Por lo general los beta bloqueantes son los que terminan en LOL, y los calcioantagonistas son los que terminan en dipino. No es exclusivo de todos los fármacos, pero la mayoría son así. En este momento quiero hacer mención de la necesidad de la conciencia de medicación. ¿Por qué? Porque el médico le va a decir, tómese este medicamento, y casi siempre todos los medicamentos tienen un efecto adverso. Entonces, ¿cuáles pueden ser estos efectos adversos? Que puedan alterar mi capacidad de conducir, de manejar. ¿Por qué? Porque me puedo sentir mareado, fatigado, cansado, me puede dar dolor de cabeza un fármaco, visión borrosa, puede ser que me genere algún dolor en alguna otra parte del cuerpo, como por ejemplo en el abdomen. Y esto es importante siempre hacer mención. ¿Por qué? Porque las personas no siempre siguen las indicaciones del médico. ¿Por qué? Porque este medicamento me causa esta molestia y no quiero seguir tomándolo, sencillamente por eso. Entonces, siguiente diapositiva. Entonces quiero hacer un llamado general de atención, instándolos a que siempre tengan precaución y que tomen en cuenta lo siguiente: no deben automedicarse. La mayoría de la información que está en internet, aunque puede ser cierta, también puede ser falsa. Entonces no deben creer todo lo que se lee en internet. Las medicaciones deben seguir una indicación médica, porque lo mismo que me sirve a mí no le va a servir a mi mamá o a mi vecino, porque todos los organismos de nosotros son distintos. Todos tenemos una diferente respuesta al medicamento que estemos tomando, y aunque tomemos el mismo medicamento, la respuesta permanece siendo diferente. Así que de verdad en este momento quiero hacer este llamado de atención general. Y continuando con este llamado de atención, la siguiente figura, el hexágono que tenemos en pantalla, es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes notan, hay líneas de diferentes colores entre todos los diversos grupos de medicamentos que existen, que actúan de maneras diferentes, pero cuyo objetivo principal es el manejo y el control de la presión arterial. Entonces, hay medicamentos que no se pueden combinar, hay medicamentos que se tienen que combinar, y hay medicamentos que no los puede combinar en distintos grados,
que la reacción va a representarse o a manifestarse de maneras distintas. Por lo tanto, siempre es importante seguir las indicaciones del médico. No es consistente, no es apropiado y es completamente irresponsable en este sentido decir, el doctor me mandó esta pastillita, pero yo siento que no me está haciendo gran efecto, me voy a tomar 2. Eso no se debe hacer. Uno tiene que únicamente acatar las indicaciones del médico, y aquí continuamos por las diferentes reacciones que pueden tener los diferentes fármacos en el cuerpo. Y ya a nivel de cierre, les agradecemos enormemente el tiempo para poder presentar este tema, que es sin lugar a dudas muy apasionante, igualmente es muy necesario. ¿Por qué? Porque todos tenemos o nos hemos hecho la pregunta, yo tengo un familiar que padece hipertensión. Pues sí, la mayoría de las personas de Costa Rica y del mundo entero tienen un familiar o ellos mismos padecen hipertensión, y es una enfermedad que, a pesar de que es muy conocida, no siempre se da la importancia que necesita. Por lo tanto, cada 17 de mayo, que es el Día Mundial de la Hipertensión, haga conciencia, ponga un mensaje en sus redes sociales o dígale a sus amigos, deberían chequearse porque esto les puede salvar la vida. Muchas gracias por la atención a todos. Muchas gracias. ¿Preguntas? Ahora sí. El estrés, ustedes dicen que bueno, es un papel importante en que nos afecta la presión arterial. Bueno, entonces, emocionalmente, ¿qué más cosas? Ustedes como profesionales en ya casi profesionales en esto, lo que han ido conociendo es, ahora hay demasiado tema de trastornos de la ansiedad. Yo desde el lado de psicología pues lo veo muchísimo. También juega, porque vamos a ver, no solo manejar el estrés, tenemos demasiada ansiedad, el corre de todos los días, la depresión como tal, todo eso a nivel emocional se puede ver representado en un padecimiento como este. Por supuesto que sí, principalmente se puede ver representado desde el punto de vista conductual. ¿Cuál es este punto de vista conductual que me refiero? Mis hábitos. En todo caso, si yo soy una persona que trabaja 9 o 10 horas al día y tengo muy poco tiempo para cocinar y me estresa cocinar, llegar a la casa, ¿por qué? Porque estoy cansado y tengo que levantarme temprano al día siguiente para hacer mis actividades, lo más seguro yo recurro a la comida chatarra. Además, no saco tiempo para cuidar de mí mismo. Igualmente con los padecimientos y enfermedades mentales o la depresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque sinceramente la persona desmejora la calidad de manejo de su enfermedad. Entonces, claramente es un factor de riesgo enorme. Bueno, ahí acotando a lo que dijo mi compañero, como bien lo mencionas, la ansiedad es un factor importante porque, bueno, sabes mucho de psicología y sabes mucho del tema, ¿verdad? Y sabrás que en este caso generalmente estos pacientes siempre tratan, acarrean otra problemática o otra enfermedad más siempre de fondo. Entonces, tal vez no es el paciente, la persona, perdón, que es solamente ansioso, sino que también es diabético, sino que también tiene problemas cardíacos o que tiene mucha carga genética. Entonces, a la larga esto va a ser un desencadenante fatal, porque como bien lo menciona, ¿verdad? Puede que no se cuida ahorita, puede que no lleve un estilo de vida adecuado, puede que esa ansiedad le desencadene más estrés, puede que no tenga un peso corriente no adecuado, que vaya a desencadenar la enfermedad a la larga. Además siempre quiero hacer la aclaración de que el estrés en sí es peligroso. ¿Por qué? Porque creo que a todos nos ha pasado alguna situación en la cual nos asustamos por algo y el estrés que nos genera esa situación ya genera que nosotros, el corazón nos empieza a palpitar más rápido y que nos pongamos más alertas, y ese estado, aunque es normal y existe en todos nosotros, si es sostenido a largo tiempo genera perjuicios, porque lo común, lo recomendable y lo normal no es estar todo el tiempo así como, Dios mío,
¿qué va a pasar ahora? O algo así. Entonces, eso es en lo que afecta grandemente los cuadros de ansiedad y estrés generalmente. Ok, perfecto. Entonces acá pues el tema es que tanto la salud física como la salud mental van de la mano, ¿verdad? El cuerpo, nosotros desde la psicología hablábamos que somatiza todo lo que nos pasa emocionalmente, el cuerpo de alguna u otra manera lo va a sacar y muchas veces se manifiesta con algún padecimiento o que se agrava algún padecimiento. Entonces sí es muy importante, creo que poder validar ese punto. Ahora quería hacerles otra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo sé yo si, por ejemplo, porque escuchamos muchas veces en la calle, los compañeros, en la familia, es que creo que estoy con la presión alta porque tengo mucho dolor de cabeza? Puede ser estrés, puede ser presión alta, ¿no? ¿Usted padece presión alta? No sé, pero es que dicen que si uno tiene dolor de cabeza es presión alta. ¿Cómo sé yo? Aparte, bueno, obviamente está el hacerse la toma para ver la presión, pero ¿cómo sé yo cuál síntoma realmente es de presión alta? Hay que decir, bueno, aquí me salió la alerta, mejor voy a ir a tomármela, voy un momentito, paso si tengo la máquina, ¿verdad? O si alguien lo tiene, o si voy a la farmacia. ¿Qué puede crearme a mí esa alerta? Y bueno, y si la tengo así realmente fuera de los rangos que ustedes nos hablaron, ¿qué debo hacer? Principalmente, no existe un síntoma característico, sino que hay una pluralidad de síntomas. Son varios, pueden manifestarse de muchas formas, pero uno siempre tiene que ver cuando me afecta mi normalidad, cuando salgo de mi costumbre. Entonces, tener dolores de cabeza a veces puede ocurrir por cualquier motivo, pero ya si es algo recurrente que pasa día a día y durante un periodo de tiempo prolongado, próximo o realmente muy constante, uno ya empieza a ver un mejoramiento en su calidad de vida. Entonces ese es el llamado de atención. Puede manifestarse de cualquier forma y no hay algo entonces que vaya a decir yo tengo la presión alta porque tengo dolores de cabeza. Usted tiene que ir al médico a tomarse. Entonces estos son indicadores que a qué me controlan, ayudan en el. Ok. Bueno, muy importante eso, ¿verdad? El no inventar, no intuir y no automedicarnos, ¿verdad? Como ustedes lo mencionaban ahora, eso es muy importante. Y tal vez, chicos, ya, bueno, acá creo que doña Leda, que nos está viendo, dice: pienso que la mejor medicina para cualquier enfermedad es hacer ejercicio. Bueno, para todo, emocionalmente y físicamente, pues sí, hacer ejercicio no podemos dejarlo de lado, ¿verdad? Sí, claro, el ejercicio es muy bueno, siempre ayuda porque a nivel de nuestro cuerpo ayuda a que nosotros produzcamos o secretemos hormonas que son indispensables para nuestra salud, y no solamente en el tema de la presión arterial, sino también en todos los aspectos de nuestra vida. En nuestro estado de ánimo principalmente, nos hace más felices. Correcto, cierto, eso definitivamente es lo más importante y un remedio sencillo, diría uno. Chicos, y por último, si yo ya sufro de presión alta, ya sé que esa es mi condición y pues tengo medicamento y todo el tema, es normal entonces que yo esté, ya una persona que padece, que sabe que lo está, que yo tenga, esté por encima de los rangos que ustedes hablaban, normal o normal alto, porque podré escuchar, no, es que me la tomé y soy 150, 90, pero eso es normal, ahora que me tome la pastilla se me baja. O sea, es normal para una persona que ya tiene ese padecimiento tener los rangos más altos. O sí, deberían con el medicamento estar regulados, porque se lo digo en el tema de la diabetes. Nosotros decimos, ok, una persona con diabetes, si está en 115 está bien, porque ya es 120. O bueno, 150 dependiendo, porque ya tiene diabetes. En este caso, entonces el rango está bien o no está bien tener un poquito más alto. Bueno, aquí comentando tu pregunta, sí está, no es que se encuentre normal,
que uno lo da con normalidad, pero cuando una persona llega a consulta generalmente y ya tiene un historial de manejar presiones arteriales altas, es normal que la tenga en, no sé, digámosle que mantiene la presión 140 sistólica, está alterada, bastante alterada, pero para esa persona normal, porque estaba manejando esas presiones arteriales altas por mucho tiempo, aún así con tratamiento. Lo que se trata es darle un tratamiento que trate de estabilizar, de darle una condición de vida estable, que pueda llevar su vida sin ninguna alteración. Obviamente que uno siempre trata de ir modificando el tratamiento para generarle mayor estabilidad, para que esa presión vaya disminuyendo poco a poco, porque como bien lo mencionaba anteriormente, eso es una enfermedad que no tiene cura, la podemos mitigar, la podemos silenciar un poquito, pero nunca la vamos a poder curar. Entonces, si la podemos encontrar alta, va a ser normalidad para esa persona, solo para esa persona, pero no es que esté bien, ¿verdad? Siempre vamos a tratar de ir disminuyendo. Subrayando este punto que mi compañera está mencionando, es muy importante saber que hay personas que en su normalidad tienen la presión alta y no tienen manifestaciones, no se sienten cansados, no se sienten con la visión borrosa, no les duele la cabeza, y entonces, ¿qué pasa? Por otra razón van al médico y descubren, tengo la presión alta, y si no se hace este manejo escalonado, paulatino, poco a poco de la enfermedad, la persona se va a sentir mal y no va a seguir su tratamiento, su manejo. ¿Por qué? Porque va a tomarse esta pastilla y lo va a poner en lo que verdaderamente es la normalidad, pero como uno no está acostumbrado, se va a sentir mal. Ok, bueno, perfecto, chicos. Yo creo que por ahí como tratar de hablar un poquito del tema para que la gente, pues, tal vez algunas dudas que tengan en la casa, cuando vean el video lo puedan entender de alguna manera. Ahí con ejemplos, la verdad, muchísimas gracias.